Bueno, ahora en esta segunda parte de la clase vamos a ver entonces Winnicott, que es el otro autor psicoanalítico que nos queda para poder comprender los primeros momentos del desarrollo de un niño. Winnicott es otro autor inglés que ha escrito, los primeros escritos también datan de mediados del siglo XX, pero ha escrito en las siguientes décadas también. El texto que vamos a pensar hoy, que es acerca de los objetos transicionales, es un texto de 1951. Para poder adentrarnos en el tema de los objetos transicionales tenemos que partir también, como hicimos igualmente con Spitz, con el concepto de etapa oral del psicoanálisis. Winnicott describe como primer momento del desarrollo de un niño, al nacer, un momento de autoerotismo, ¿no? Donde la satisfacción va a ser con el propio cuerpo, y esta es la característica esencial de la etapa oral, con la zona de la boca y los alrededores, habíamos dicho también. Describe Winnicott entonces en este momento de autoerotismo una simbiosis con la madre, es decir, desde el punto de vista del bebé no hay una diferenciación entre él mismo y el otro, o entre él mismo y el mundo. Hay una indiferenciación, yo, no yo, que lleva a que desde su punto de vista, y a veces también desde el observador, se vea como una simbiosis con la madre. Él va a hablar de diferentes momentos de dependencia e independencia, en otro texto que no es este, y caracteriza a este momento como un momento de dependencia absoluta, cuando desde el punto de vista del observador y desde el punto de vista del bebé hay una simbiosis con la madre. Esta dependencia absoluta va a transformarse luego en una dependencia relativa, después aparecerá una etapa de independencia relativa hasta que se logra desde el punto de vista afectivo una independencia absoluta. Esto de alguna manera, en muy grandes rasgos, describe Winnicott como el desarrollo de un niño en los primeros momentos. ¿Qué pasa cuando comienza a desarrollarse el objeto libidinal? El momento de indiferenciación, yo no yo, va a transformarse en una relación de objeto. Una relación de objeto que por supuesto existía desde el punto de vista del observador, el objeto que era la figura de crianza. Generalmente, ustedes saben, en esos momentos de los desarrollos teóricos, Winnicott habla exclusivamente de la madre, y es en ese momento de transición del desarrollo entre el momento de indiferenciación entre yo y no yo, cuando para el niño él y el mundo son uno, hacia la constitución de la relación de objeto, en ese entre es donde se va a detener Winnicott para ubicar a los objetos transicionales. Y él dirá que en ese momento de transición, donde el niño pasa justamente del autoerotismo, ¿no? Donde lo importante es autosatisfacerse con el pulgar, con el puño, con la teta, y va a llegar o se va a dirigir hacia la constitución en su psiquismo de una relación de objeto. En esa instancia, en esa transición, es donde se van a ubicar los objetos transicionales que, desde el punto de vista externo, generalmente es un objeto blando, pequeño, manipulable por el niño, que puede ser un peluche, que puede ser un pequeño muñeco, una manta, la puntita de la almohada, lo que él tiene a su alrededor en su mundo, y que va a ser su primera posesión no yo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es
objeto concreto y con forma objetiva para el niño. Tampoco es algo absolutamente subjetivo, está como en el medio. Es esta primera posesión de un bebé que todavía está saliendo de esa indiferenciación yo, no yo. ¿Y por qué dice primera posesión no yo? Porque la identifica como algo por fuera de él, pero que en realidad no es que está del todo por fuera, porque todavía no está constituido el mundo externo, está justamente en esa transición. Entonces, este objeto va a servir como, anotamos allí también, como defensa contra las ansiedades que justamente va a provocar en el bebé esta transición mientras va reconociendo que existe un mundo externo diferenciado de sí mismo. Existe un otro que ya no lo va a sentir simbiótico, que se ocupa de su crianza. Una pregunta que es interesante para pensar es, ¿siempre existe un objeto transicional? Bueno, no siempre todos los niños muestran con evidencia que esa transición entre el momento del yo y no yo para llegar a la relación de objeto han constituido en esa transición un objeto transicional. A veces no se toma un peluche o la mantita o un pedacito del chupete como objeto transicional. A veces no existe evidentemente, o a veces simplemente es la propia madre. Pero aunque no sea evidente ese objeto transicional, hay algo que siempre se sitúa en esa transición desde el momento del autoerotismo y de esa indiferenciación de él con el mundo externo en el camino hacia la constitución de la relación de objeto. Siempre hay alguna señal que nos indica que esa transición se está dando. Si no son objetos transicionales, pueden ser a lo mejor fenómenos transicionales. Pueden ser, por ejemplo, gestos o pequeños ruidos que el bebé, por ejemplo, emite intencionalmente como para apoderarse del espacio, ¿no? Como para entender que eso que él tiene dentro, cuando como un sonido lo pone afuera, está en el afuera, lo está escuchando. Entonces no solamente podemos hablar de objetos transicionales, sino que alrededor de esos objetos transicionales se van a dar también fenómenos transicionales. Bueno, cuando aparece alrededor, o en el momento que va de los 4 meses a los 12 aproximadamente, en ese periodo puede aparecer y sostenerse el objeto transicional, que va a ser de suma importancia para el bebé. ¿En qué sentido de suma importancia? Tanto que lo necesita todo el tiempo, y eso es lo que hace evidente que ese objeto está cargado de la libido que ha depositado allí el bebé. Es un objeto que, si no está, se extraña, se reclama. Los padres mismos tienen la intuición de que es un objeto que hay que cuidarlo, hay que llevarlo a todas partes, si se va de vacaciones hay que llevarlo. Tiene el olor impregnado del bebé, entonces tiene una parte de él puesta ahí. Y los padres lo presienten, es un objeto que no importa que esté sucio, no importa que esté roto, no se lava, no se repara. Ese objeto tiene esas características y así hay que sostenerlo. ¿Hasta cuándo tiene importancia y está altamente investido este objeto transicional por el bebé? Bueno, cuando aparecen otros objetos de importancia en el mundo externo, otros juguetes, cuando la relación con el mundo externo ya se terminó de establecer, cuando alrededor de los 2 años el yo ya se terminó de constituir, de a poco el objeto transicional va perdiendo significación y
como que naturalmente o con tranquilidad y paulatinamente el niño lo va abandonando. Puede quedar, digamos, cerca del niño y puede reaparecer como un objeto importante en algún momento de ansiedad que pueda recurrir, pero la significación que tiene en ese momento de transición entre la indiferenciación entre el propio yo y el mundo, en el camino de constitución del primer objeto libidinal, que es la figura de crianza, pero que ustedes van a identificar en Winnicott como la madre, ese objeto transicional está en ese lugar y tiene un alto significado y está investido libidinalmente por el bebé. ¿Qué implica que el niño haya constituido su yo? ¿Cómo interviene ese primer objeto libidinal y de crianza acompañando este proceso que va haciendo el bebé? Bueno, la figura de crianza cumple la función de sostener esa ilusión de simbiosis que tiene el bebé con esta figura. Sostiene esa ilusión de simbiosis, sostiene la ilusión de que está todo el tiempo, de que está para todo, de que está para siempre. Pero progresivamente, mientras también se va dando esa transición hacia la constitución del objeto libidinal por parte del bebé, también la figura de crianza lo va acompañando de alguna manera, promoviendo una paulatina desilusión hacia el bebé. ¿Qué implica esto? Que va desilusionando al bebé de que esa simbiosis es imposible de sostener, que a veces la madre, el padre o quien lo cuida no está, no puede estar, se ausenta unos minutos, también tiene que comer, no llega a tiempo con una mamadera caliente. Esos momentos de frustración, a veces son pequeños, a veces son más grandes, generan en el bebé la sensación de ausencia, que va a dar el contraste con la presencia. Entonces, en esta progresiva constitución del objeto libidinal, la figura de crianza va ayudando en este camino de la ilusión de sostener una simbiosis con una paulatina desilusión. El otro está, pero el otro es otro, y el otro puede estar cerca o un poco más lejos, o el otro no está siempre como se necesita. Y esto lo que va a facilitar muchísimo en los niños es aceptar luego las frustraciones, ¿no? Las frustraciones naturales de la vida cotidiana. Bueno, me parece que con esto podemos ir terminando, ¿sí? Gracias.